Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, fenómenas. Bienvenidas y bienvenidos una noche más a estas noches de misterio, a estas noches realmente mágicas, como decimos aquí en Aragón, donde pues la energía fluye sobre todo. Y hoy pues tengo que decir que es un día de esos días que yo estoy hasta nervioso porque tenemos a una de las grandes de verdad, a una de las que yo siempre he visto en canales grandes como el de nuestro amigo de la señal Ciencia y Misterios, nuestro querido amigo Fernando, que le mando un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, hoy es un día para disfrutar, desde luego. Y además, pues tenemos un par de anuncios, ya que ha salido una noticia reciente, ¿vale? En el que voy a participar en un evento en Argentina, próximamente. De hecho, va a ser este mes. Así que lo anunciaré luego durante la transmisión. Y también vamos a anunciar un evento que se va a realizar el 23 de marzo en Beniel, en Murcia, donde van a participar algunos de los mejores experimentadores paranormales de aquí de España y que el cual pues lo presenta y bueno, lo dirige también un gran amigo nuestro, que es Javier Belmar, y está organizado pues precisamente por dos amigos míos, como es sobre todo nuestro amigo José de Spirit de Investigación y también Ferran. Y bueno, aprovechar también para nombrar a David de Plano 7, pues que han organizado este pedazo de evento y la verdad es que yo estoy muy contento por ellos que hayan conseguido pues, reunir a Pedro Amorós, a Copérnico García, a JJ Requena, a Francisco Contreras de Días, bueno, del programa de Santiago Camacho, y a tantos grandes, o sea, tantos grandes que, bueno, va a ser, de hecho, el primer evento paranormal con ponencias que va a durar 24 horas, algo que no se ha hecho nunca en este país. Así que, bueno, dicho esto, un poco los anuncios, vemos que el chat ya empieza a volar y es que tenemos a una auténtica grande aquí, de hecho está aquí esperando ya a que le introduzca. Y bueno, veo que hay mucha gente de la señal, sobre todo, así que, bueno, bienvenidos a toda la familia señalera también. También, pues, nombrar a Rain Thunder Scorpion, que acaba de regalar 10 membresías, así que muchas gracias, amigo. Y bueno, pues, como veo que el chat ya empieza a volar, como siempre pasa cuando yo le doy a iniciar, vamos directamente a pasar con nuestra invitada. Y es que, pues, hoy tenemos la que es considerada una de las mejores investigadoras de Argentina y que incluso el señor Fabio Cerpa, como luego contará seguramente, le dio el testigo, o sea, le dio el testigo tanto a ella como a su madre. Y la verdad es que, pues bueno, eso dice mucho del trabajo duro, que muchas veces al final tiene su recompensa, como digo yo siempre. Así que tenemos el honor y el gusto de tener aquí a la directora del CEFORA. Así es, tenemos a Andrea Pérez Simondini. Te voy a desmutear, así que bienvenida, Andrea. Hoy es un día que yo estoy hasta nervioso de tenerte por aquí. Hola Muchas Diego, ¿cómo gracias. estás? Un placer enorme poder compartir contigo esta jornada y bueno, contenta de poder y muchas gracias por tus conceptos, así que muy contenta de estar acá con vos. Yo tengo tantas preguntas que ahora mismo me está explotando la cabeza a preguntas. Tengo muchísimas. Y la verdad es que yo empezaría sobre todo por una que suelo hacer a todos los invitados, porque siempre hay gente que no conoce al invitado. Y yo te pregunto ahora mismo, aunque todos de aquí la conocemos perfectamente, pero para seguir un poco la costumbre, ¿quién es Andrea Pérez Simondini? Bueno, en principio yo siempre me definí desde muy chica como muy curiosa y esa curiosidad me ha llevado siempre a indagar en todo lo que hago, lo que desarrollo, tanto en mi trabajo, en mi vida profesional,
en la investigación del fenómeno ovni, como planteo central es la curiosidad a indagar, a investigar. Creo que es tan fascinante el hecho de explorar incógnitas, situaciones que no se resuelven o que generan Exacto. no solo misterios, sino interrogantes, dificultad de resolución, digamos, todo eso es parte de lo que a mí me mueve mucho y disfruto mucho además. Y con respecto a mi quehacer en general, como buena acuariana me gustan los desafíos, Ujú. la libertad que generan esos desafíos, digamos, sí, hay seguramente en el chat habrá muchos acuarianos que van a interpretar rápidamente lo que digo, pero el estado de poder hacer aparte las cosas que uno le gusta y se propone y que no todos tienen la fortuna y la felicidad de poder hacerlo, digamos, eso también me mueve mucho a lo que hago, ¿no? Y en realidad sería como una síntesis de lo que soy, digamos, como persona y como exploradora de esas incógnitas o de esos misterios o a la conquista de objetivos que, que realmente hacen que la vida se torne muy fascinante y siempre tengas algo por el cual hacer, motivarte y eso creo que es fantástico. La verdad es que cuando uno vive enamorado del misterio, es como que ve todo de otra manera, ¿no? O sea, como que siempre, yo siempre digo una cosa, que cuando se obtienen las respuestas, se obtienen también 20 preguntas más. Cuando sucede un caso, y esto te habrá pasado muchas veces, Andrea, que quizás, pues, por ejemplo, como esto último que salió la última noticia, ¿no? De los famosos ovnis de plasma, pues, ¿cuántas preguntas habrán surgido la gente con respecto a todo eso, ¿no? A todo esos supuestos ovnis, ¿no? Esos plasmas que supuestamente se captaron. Pero yo ahora te quiero hacer esta pregunta más personal y es cómo vos te introdujiste en todo esto del misterio. O sea, porque todos, cada uno de nosotros, hemos tenido un momento que nos ha impactado yo en mi caso ya lo sabéis, la famosa experiencia cercana a la muerte, pero todos hemos tenido ese punto en el cual pues, nos ha hecho adentrarnos en este maravilloso mundo de la investigación. Así que quería saber cuál es tu punto y cómo te metiste en todo esto a investigar los ovnis. Bueno, en principio con una experiencia. Yo estaba en Buenos Aires, estaba en cuarto grado del colegio primario y Ujú, venía de un centro comercial en el barrio donde vivía y el momento que esperaba que cortara el semáforo para cruzar una avenida, algo llamó mi atención, viste, cuando vos ves las cosas por el rabillo del ojo, que ves ujú, como que algo se mueve, entonces mirás. Y efectivamente, bueno, cuando miro hacia el cielo veo como una especie de trencito volador que ujú. hacía como un vivoroteo y que parecía que tenían comunidades armadas una tras de la otra. Y bueno, y eso realmente me conmovió mucho, me impactó muchísimo y empecé a correr, cambió el semáforo para que yo pudiera cruzar la avenida y empecé a correr por la calle. Y cuando llego a otra avenida, después de correr 2 cuadras, porque había muchos edificios que me tapaban la visión, veo ese objeto que se pierde en el horizonte, bueno, y eso llevó realmente desató un antes y un después en mi vida, porque a partir de ahí, imagínate, yo tenía 11 años, creo, y como toda niña, y lo primero que empecé a hacer es Totalmente. buscar, mi mamá, bueno, ya se dedicaba a hacer algunas recorridas, tenía mucha bibliografía del tema, y también mi papá recibía un diario, que era una versión nocturna del diario que se llamaba La Razón ese diario, y traía muchos artículos de cosas de misterio, de ovnis, de muchas cosas de Ujú. misterio.
y a partir de ahí empecé a cortarle el diario a mi papá, que era motivo de grandes peleas, porque viste que los padres no quieren que le toquen el diario hasta que lo lean. y, y lo mismo con los libros de mi mamá. Y bueno, y como todo niño curioso, lo que hice fue empezar no solo a recortar y leer, sino adentrarme en el mundo de los misterios. Empecé a leer los libros de mi mamá que empezaban por los de Eric von Däniken, ¿no? Que era todo el misterio de las pirámides, el tema de los dioses. Yo visité Ganímede, bueno, el niño de las estrellas, no sé, podría mencionarte un montón, pero también lo que me sucedió es que empecé a acompañar a mi mamá a las reuniones que iba con investigadores y empecé a conocer a muchos de ellos cuando era muy chica. Entonces, también eso para mí fue un proceso de formación sumamente importante porque básicamente crecí con todos los investigadores que para mí marcaron la mejor época de la investigación argentina, que fue allá por los 70, los 80, y que tuvieron cada uno de ellos un poquito de influencia en mi formación. Entonces, eh, tengo como una gama de herramientas, conocimientos, teorías y andar de experiencias con mucho de esa gente, ¿no? Así que creo que eso fue el punto de inicio, ¿no? Ujú. Yo siempre, es lo que he dicho, ¿no? Antes, que siempre hay un punto de quiebre que es el que nos hace el, el empezar a investigar todos estos fenómenos. Y yo a veces, no sé qué pensarás vos, Andrea, pero yo a veces pienso como que el fenómeno realmente nos eligió, o algo, el destino. ¿Qué piensas vos de Sí. esto? ¿Piensas que a lo mejor eh, somos unos privilegiados porque nos eligió y nos abrió la mente hacia otras esferas, hacia otras puertas que se escapan de la razón humana? Sí, no solo creo eso, sino que estoy convencida de que nos abre la puerta no solo al acceso de la información, sino también a interpretar muchos factores de nuestro desenvolvimiento como especie, como civilización. Empezamos a analizar las cosas desde otra perspectiva y seguramente muchos van a coincidir porque en la cotidianeidad, por todos los que nos dedicamos a este tema, salvo raras excepciones, tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestros Ujú. trabajos y le dedicamos el tiempo que nos queda y tratamos de hacerlo de lo mejor posible a la investigación, a la difusión, a todo lo que involucra esto, pero básicamente lo que sí hace el adentrarte en estos temas, en estas cuestiones, es que te cambia la perspectiva de la vida. Yo siempre acuñé una frase que me enseñó un investigador argentino que se llama Roberto Banch, que también tuvo mucha influencia en mi formación, que Ujú. uno aprende ya no solo a mirar en la horizontalidad, en las cosas en general, sino también en la verticalidad, ¿no? El hecho de elevar la vista no es solo la perspectiva de mirar estrellas y tener la posibilidad de observar si hay movimientos raros, sino también es tomar dimensión de tu lugar en el universo. Y si a eso le agregas cuestiones vinculadas al desarrollo tecnológico, a la acumulación de información, a las herramientas que empezás a acceder por la simple hecho de la curiosidad de la búsqueda, en realidad Ujú. no solo sos afortunado, sino que sos privilegiado porque estás teniendo un caudal de conocimiento que la gente común no tiene acceso. Eso tiene a veces cosas positivas y muchas veces cosas negativas. Las cosas positivas es el acceso a la información privilegiada y las cosas negativas que es muy difícil hablar con otras personas desde ese lugar y manejando la definición de esas cuestiones en tema de la cotidianidad, ¿no? No sé si se entiende, pero es muy interesante las cosas como se van desarrollando. Exactamente, exactamente. Y otro caso que me viene a la mente, porque como vos decías, esto ya venía prácticamente de familia, de que pues tu madre, nuestra querida Silvia, pues
tuvo también un suceso que realmente le impactó. Sí, mi mamá, mi papá era petrolero, entonces cuando vivíamos en la Patagonia Argentina, y eso fue el 18 de agosto de 1968, porque ese día mi hermano Marcelo cumplía 1 año de edad, eh, tuvimos la gran experiencia que marcó sobre todo a mi mamá, aunque también a mi papá. Lo que pasa es que mi papá no es que le causara curiosidad. De hecho, cuando él le contaba a mi madre que estaban en los pozos petroleros y se acercaban las luces y le cortaban el suministro eléctrico, parecía algo de la cotidianeidad, pero cuando ese día todo el barrio vio arriba de la casa de mi familia un ovni que despidió 5 objetos más pequeños, que luego se formaron en B y salieron rumbo al Océano Atlántico. Ese día sí, lo que fue el hecho contundente es que cambió la vida de mi mamá y por ende la de toda la familia. Ella se dedicó a recolectar testimonios de la zona y empezó a hacer campamentos. Yo me acuerdo que tenía casi 2 años para 3 y íbamos de campamento en carpa y juntábamos material antiguo de las comunidades originarias de la zona, flechas de indios, boleadoras, etcétera, y teníamos nuestra jornada de avistamiento nocturna, así que yo con esa edad recuerdo muy bien esas jornadas de salidas con mi mamá, mientras mi papá estaba trabajando en el pozo petrolero, así que imagínate todo lo que venía acumulando, pero eso fue lo que cambió definitivamente la vida de mi familia, ¿no? Porque esto supuso sobre todo un antes y un después para tu madre. Lamentablemente se me ha ido un poco la conexión, se me había desconectado. Siempre pasa cuando hablo de estos temas, yo no sé qué pasa últimamente, que siempre me sucede que me mandan al garete, pero bueno, aquí estoy, no van a poder conmigo. Así que bueno, fuera broma ya, pues esto que le pasó a tu madre directamente yo pienso que fue un enamoramiento del misterio, porque este suceso tuvo un impacto tal en ella, según lo que pude conocer, que pues bueno, se dedicó a recopilar todo tipo de libros, archivos, revistas, todo lo que veía, todo. Le pasó como a mí cuando yo tuve también esa experiencia OVNI en el año 98, cuando yo tenía pues apenas 10 añitos y vi desde la plaza del pueblo pues un objeto bastante grande, casi al lado de la torre de la iglesia. Y me Uh impactó -huh. tanto que bueno, yo empecé pues directamente a llorar porque tenía mucho miedo y rápidamente pues fui a donde estaban los mayores a, a que vieran, a que fueran a ver lo que yo había visto y cuando salieron los mayores pues ya no había nada, o sea, no Mira, sucedió nada. Pero me llamó tanto la atención, aunque al principio tenía miedo, pero yo siempre luego no podía parar de mirar al cielo, no podía parar, o sea, no podía parar, siempre todas las noches que veo estrelladas tengo que mirar al cielo. Y eso es claro. algo verdaderamente importante, ¿verdad, Andrea? Hay que mirar más al cielo, ¿verdad? Hay que mirar más al cielo. Y bueno, es Ay, un poco lo que cambia radicalmente tu vida. Empezás claro. el interés que te despierta esto. Yo a veces trato de encontrar cuál es la respuesta verdadera, digamos, a ese interés, pero lo cierto es que no lo podés controlar. Querés saber cada vez más, desde buscar explicaciones convencionales hasta las más extraordinarias. Después ya te empieza a interesar todo lo que se abre como camino, porque yo siempre le cuento a la gente, es como un mapa, que crees que llegaste a un punto y se abren 18 más y te lleva a ir Ujú, escarbando y empezás a conocer gente que te dice cosas raras, complejas, diferentes. Imagínate que a eso cuando llegas a ámbitos institucionales, que de loquitos o trasnochados, empiezas a hablar con gente que tiene responsabilidad en las torres de control, o son pilotos, o un ujú. científico que se adentra en la investigación y te declara una anomalía,
y empieza por lo bajo a decir, bueno, mirá, yo encontré esto, pero no digas nada, y te clava el desafío para decir, bueno, tenemos que vencer el miedo a contar para que, en nuestro caso, que es la búsqueda más arraigada que tenemos, es que la ciencia se involucre para dar fortaleza a las fundamentaciones. Entonces, imagínate todo lo que dispara. Llega un momento que es tan impresionante, tan intenso y tan complejo y emocionante. Yo siempre cuento que cuando hicimos el primer congreso para traer a quien creíamos que era un gran exponente de la época, sin lugar a duda, y del siglo, digamos, Stanton Friedman, que era un físico nuclear que tuvo el mérito de investigar, tuvo en su poder, en sus manos, piezas del evento de Roswell, a mi criterio, y empezó a investigar y fue con quien ha logrado hablar con la mayoría de los testigos directos e indirectos que arrojó el caso de Roswell. Y cuando lo fuimos a buscar con un colega, llama Javier Estañaro, al aeropuerto de Seiza para que dé su conferencia en Victoria, pasaron varias cosas. Primero, la mayoría de los colegas argentinos no creían que teníamos Stanton Friedman en Argentina. Muchos de ellos no vinieron porque pensaban que mentíamos. Pero lo más impresionante fue cómo él se presentó, bajando las escaleras del aeropuerto internacional, a los gritos diciendo, I am Mr. Roswell. Y nosotros nos pellizcábamos, me acuerdo, con Javier Estañaro, porque nuestro contacto con él era a través de recibir cassettes de VHS por correo que venían de conferencias del exterior, porque no teníamos cable como ahora, no había muchas cosas, entonces todo lo que recibíamos eran revistas de carácter internacional que no siempre llegaban a tiempo, o algún colega que nos mandaba alguna grabación por correo para que nosotros estuviéramos en tema y actualizados. Así que imagínate, todas esas cosas son vivencias que uno va acumulando y que son realmente impresionantes, inolvidables. Exactamente, porque no todos los días se puede tener a un grande. Y yo voy a nombrar a otra persona que, bueno, a un par de personas que a mí me parece que hacen un gran trabajo. El primero es, sin lugar a dudas, Avi Loeb, y esto lo hablaba yo, pues no hace mucho con Fernando, de que pues cuando alguien, pues con ese grado, ¿no?, que tiene de estudios en una universidad tan prestigiosa como lo es Harvard, que se meta pues de lleno a estudiar todos estos temas, pese a toda la funada que le han hecho, o sea, todas las hostias que se ha llevado, pues que se meta en todo ello y siga investigando, quizás es un hombre que pueda llegar a cambiar la historia, realmente. Y el otro, pues, otro protagonista también sería Gary Nolan, otro pues que además ha hecho algo que me parece realmente impactante, que es el tema de las resonancias magnéticas, en el cual pues, se descubrió que alguna parte central del cerebro, si no recuerdo mal, si no, ahora me corregirá Andrea, pues parece que la tienen inflamada ciertos experimentadores. Y claro, eso también me lleva a pensar los estudios que se han hecho recientemente por el tema de las experiencias cercanas a la muerte, en el cual, pues, ciertas partes del cerebro se activan, la parte occipital y la parte frontal, se activan cuando esta persona relata la ECM estando dentro de la resonancia magnética. Y esto es lo realmente interesante, ¿no? De que, aunque en los medios no se saque y no se hable tan asiduamente como se hacía en los 70, la ciencia está investigando estas cosas. Y eso es realmente importantísimo, ¿verdad, Andrea? Es importantísimo que se meta la ciencia totalmente de lleno. Es muy importante. Y sí, fundamental, porque yo también siempre acuño una frase que dice, la ciencia es la que nos dará las respuestas, ¿no? Y para que estos protagonistas del hoy lleguen y puedan tener esta base firme aún con los costos que llevan en términos personales, profesionales, académicos, hubieron otros antes que hicieron y construyeron un camino que les permiten a ellos hoy Exacto. tomar esa posta, ¿no? Por eso para mí Stanton Friedman es uno, Máximo Teodorani es otro,
no sé, podría nombrarte un montón que han hecho realmente huella para que esto realmente... Siempre también me gusta mencionar a Richard Haynes, que fue un operador, un moderador y él investigaba accidentes de tránsito aéreo, pero también operaba misiones de los transbordadoras, o Claire McClellan, que era también, que ha tenido tremendos cojones, como dicen ustedes ahí, ¿no? Para decir lo Así que es, vio con la operación de una de las misiones, ¿no? Desde Cabo Cañaveral y hay mucha gente que dejó parte de su vida para que esto se diera a conocer. O Robert Salas, el capitán Salas, que se presentó allá ya hace más de 2 décadas en el Disclosure Project, dando testimonio. Yo tengo una experiencia muy linda con él, viste que te contaba que recortaba los artículos del diario, y uno de los artículos que tengo acuñado en mis carpetas era justamente el de un oficial que había visto un ovni que desactivó los misiles. Yo nunca en la vida, cuando tenía ya 11 años, iba a pensar que lo iba a conocer en persona y que yo iba a ser un gran amigo, y que también tuviera vivencias como experimentador y que las confiara y que nos haya apoyado tanto para venir incluso cuando relanzamos la serie de congresos que hacemos en Victoria. Realmente para mí son cosas sumamente fuertes, como para mamá, que ella también, cuando investigaba y soñaba con poder hablar con alguno de los investigadores que ella tanto admiraba y que después los podíamos tener en cercanía para consultar o hacer investigaciones, bueno, como pasa hoy con Gary Nolan o Jacques Vallée, que son como un punto de inflexión en la investigación del tema OVNI, o Avi Loeb, como tú mismo dices, que realmente le ha puesto el peso académico no solo de su trabajo reconocido, sino también el apoyo académico que la misma universidad le da, ¿no? Para hacer referencia a lo que es hoy el proyecto Galileo. Entonces, todas esas cosas me parece que son el camino además adecuado que el fenómeno, el tema debe llevar para bajarlo a la tierra, entre comillas, porque todo lo que esa gente fundamente es consolidar lo que muchos civiles, como pudieron, fueron desarrollando a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Bueno, por aquí están comentando el tema reciente que ha salido, pues el famoso informe de la AARO, que bueno, según he podido leer por algunos foros, parece ser que dicen que no hay evidencia extraterrestre, etcétera, etcétera, pero bueno, faltará leerlo porque, bueno, a ver qué dicen, pero siempre es importante, ¿no? Que se meta la ciencia, es que siempre. Yo voy a nombrar también a un doctor, bueno, a dos doctores que pues están estudiando el tema paranormal bajo el punto de vista de la ciencia y uno de ellos también se ha metido al tema ufológico, como es el doctor Miguel Ángel Pertierra, un grande aquí en España. Y el segundo que va a nombrar, que espero tenerlo en abril, espero que se dé ya y pueda tenerlo en abril, es el doctor Manuel Sanz Segarra, especialista en el temas de ECM y que, bueno, pues yo las bromas que he visto es auténtica cátedra porque es uno de los mayores expertos en el tema y ojo que lo que puede llegar a descubrir este hombre, que ya lo han intentado acallar, lo que puede llegar a descubrir este hombre es algo asombroso. Antes que quería también dar las gracias a Ray Thunder Scorpion, que ha regalado otras 5 membresías, así que muchas gracias. De hecho, ha habido una pelea aquí entre Quiromantes y Red Thunder que han regalado unas cuantas, así que muchas gracias, porque le querían regalar una a Osvaldo, pero bueno, si no ya se la regalaré yo. Pero esto YouTube a veces es así, que a veces te la regala, a veces no. Yo me llevo unas cuantas, pero bueno, a veces esto de YouTube es así. Y ya entrando un poco en el tema de Argentina, porque además es un lugar lleno de alta extrañeza, sobre todo también en el tema paranormal.
pero tiene una especial devoción por el tema ufológico y quizás pues una de esas explicaciones pues sea la aparición de estos grandes de los años 70, que yo tengo algunos libros, no los tengo por aquí, pero que son auténticas maravillas. O sea, yo me deleito a leer y me los releo y la verdad es que es algo que fascina. Pero yo ahora quería preguntarte a vos, Andrea, sobre por qué Argentina tiene esa especial magia, esa especial conexión con el tema de la ufología. O sea, ¿qué es lo que llama allí tanto la atención sobre los platillos volantes? Bueno, en la Argentina creo, y de hecho hay una encuesta reciente del CONICET que la avala, que los temas del misterio son parte de la ocupación de interés de la sociedad argentina. Eh, a veces es difícil encontrar una explicación, de hecho yo la voy variando. Creo que Ujú, nuestras sociedades generan interés a partir de situaciones que desprenden como sociedad en sí, ¿no? No, el argentino es bastante andador, y tiene muy intrínseco también, es una amalgama de culturas, entonces si vos vas a ujú, las regiones del norte de nuestro país, está lleno de leyendas, mitos y leyendas que generan todo su acervo cultural, entonces vos ahí podés entender quizá porque los misterios trascienden a las sociedades más allá de su región. Si vas más al centro, quizá te vas, yo siempre digo que de norte a sur te vas moderando un poco, ¿no? El sur termina siendo inhóspito allá abajo en Tierra del Fuego, pero no deja de tener sus misterios. Mientras vos en el norte tenés leyendas como este, la telecita, que son mujeres que salen del monte y te llevan y te secuestran, o la luz mala, que es algo generalizado, o el pombero, que es un pequeño ser que si te encuentra rapta niños y no los devuelve. Bueno, las apariciones en general. El norte es muy religioso, entonces todo lo que tiene que ver con fundaciones de iglesias están asociadas a avistamiento de luces. Y cuando vos vas bajando hacia el centro de nuestra Argentina, vas encontrando que si bien permanecen algunos de estos mitos, y empiezan a ser, viste, más moderados, pero no menor lo que son mitas y leyendas. Entonces vos en el centro empezás a tener teorías más conspiranoicas. El tema de los ujú, nazis en este ha generado una verdadera ola de conspiraciones, basadas en ujú. realidades, puede ser, pero generando también muchísimas alternativas. Las prácticas culturales ancestrales sobre deidades y eso también se repiten en nuestro territorio. Y cuando vas al sur tenés la leyenda de los gigantes o de los templarios. Fíjate vos todo lo que te estoy diciendo. Entonces, bueno, cuando vos lo traes a la realidad, la ufología no deja de ser un mito disparador de estos tiempos, acompañado por situaciones que la gente describe como veraces y que le ponen a su favor la tecnología y elementos que hoy son, te dan la posibilidad de medir, de evaluar, de catalogar, no sé, digamos, de todo lo que está a disposición. Entonces, creo que eso es parte del acervo cultural como definición de fondo, ¿no? Del acervo cultural de nuestra sociedad argentina, digamos, que tiene todo lo que viene de la multiplicidad de razas que componen sus características, Ujú, como también eso que se va desarrollando territorialmente según el lugar geográfico donde se encuentra. ujú. Bueno, por aquí están comentando sobre la famosa huida, bueno, la supuesta huida de Hitler a Argentina y que habría supuestas fotos, etcétera. Y bueno, es un tema también muy interesante, ¿no? De que no solo realmente existe lo ufológico, sino que también tiene una serie de mitos y leyendas, como diría nuestra querida Lucila Lestrange, una serie de mitos, leyendas sobre criptozoología, más bien, incluso también de damas de blanco, que hacen pues una cultura muy rica. Yo pienso, y esto estarás de acuerdo conmigo, de que un país curioso por estos misterios abre mucho la cultura y abre mucho la mente y también, por acorde, el conocimiento. Aquí en España tenemos
De hecho, yo vivo en una zona templaria por antonomasia. De hecho, fue una de las capitales templarias. Y de hecho, aquí tenemos un montón de castillos que se conservan en bastante buen estado y que, bueno, se pueden visitar. Y, bueno, tienen unas leyendas paranormales increíbles. Y hay algunos que incluso también ufológicas. La verdad es que siempre la cultura es bien cabida. Y yo por eso, pues, admiro a la gente que tenga esa curiosidad. Y yo pienso que Argentina, en general, tiene esta curiosidad, ¿verdad? Esa curiosidad por el saber. Exacto, mirá, yo voy a contarte algo que creo que pocas veces conté. Toda esta relación que se unifica, ¿no? Cuando vos vivís experiencia y le pasará a mucha gente que a partir que cuenta las experiencias o se define como investigador o comunicador, la gente ya cree que es apto para opinar de todos los temas. Entonces, todo tema vinculado al misterio, a la conspiración, vos te convertís en erudito y resolutivo en conclusiones, digamos. Cuando mi familia vivía en Caleta Olivia, que es el lugar donde allá el 18 de agosto del 68 tuvimos la experiencia, nos encontramos con, al tiempo ahora, a 2, 3 años, que investigadores del tema del nazismo en Argentina nos dicen que habían descubierto que frente a donde vivía mi mamá, mi papá, donde vivíamos nosotros, había un taller mecánico que supuestamente era de uno de los secretarios de Hitler que había huido. Y efectivamente, cuando le pregunto a mi mamá si recordaba eso, me dice, sí, sí, de hecho, nosotros teníamos un perro Doberman que mi papá, que hablaba mucho con uno de los mecánicos, que eran hermanos, y tenían 2 Volkswagen Escarabajo, que supuestamente eran los 2 Volkswagen Escarabajo. Yo no conozco mucho de la historia de Hitler y todo ese seguimiento, pero según me dicen, eran muy conocidos que los habían ingresado y que en esos Volkswagen habían trasladado a Hitler cuando vino a la Argentina. Y nosotros teníamos un perro, un Doberman que le pusimos Führer, justamente, por el vecino. Y así que mirá, muchísimas cosas. De hecho, la estoy torturando desde hace 2 años a mi mamá para que se acuerde la dirección exacta, cómo se llamaba la calle donde vivía, y ya para ir a buscar al lugar a ver si está el famoso taller mecánico. Entonces, mirá vos cómo empiezan a cruzarse. Y quien me habló para darme ese dato me decía, hay una conexión entre las observaciones de ovnis con el nazismo. Y yo le decía, pero bueno, no creo que haya sido así, digamos, fue un evento fortuito que quizás justo estaban los vecinos que eran, ponele que sean los que buscaban o lo que ellos dicen, pero en realidad fue un evento fortuito. Bueno, empiezan a mezclarse todo y se convierten como en una gran conspiración o una relación de cosas misteriosas. Lo cierto es que ahí dejó un interés de búsqueda y desde hace 2 años me la paso buscando. De hecho, mi hermano estuvo no hace mucho ahí y le dije, tratá de ubicar donde vivíamos cuando éramos niños para ver dónde estaba el taller mecánico, ¿entendés? Qué bonito es a veces recordar cosas de la infancia, de verdad. Sí, Y sí, la hablando verdad que de, sí. Yo creo que eso nunca lo han contado. claro, pues tenemos aquí una exclusiva, lo hemos conseguido, tenemos una exclusiva. Bueno, yo tengo una historia de Hitler precisamente que ando investigando y que pronto espero volver a viajar a la zona. Ya estuve y de hecho son los únicos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial que hay en España. Estamos hablando de Canfranc. Y de Ajá, hecho hay una leyenda en la base, bueno, lo que es la estación, que en las cercanías del túnel del Somport, que además yo conseguí meterme en el túnel hasta cierta parte que me dejaron, pero pude estar allí en ese famoso túnel cerrado que, bueno, por un accidente, entre comillas, que en realidad fue en un puente francés, pero culparon a España y cerraron el túnel y dijeron, la culpa para España. Típico, típico de estas uh-huh. cosas. Pero bueno, el tema es que dicen que allí pues seguiría parte del oro nazi y Ah, que mira. por eso podría estar cerrado, etcétera.
y además de que habría un laboratorio secreto allí que utilizaron los nazis. Lo que sí se sabe es que era una zona de escape de los judíos que iban a los campos de concentración, pues los desviaban gente de buen corazón y bueno, pues los llevaban allí a Cancelán donde los liberaban. El tema es que pues el Führer se enteró y mandó espías aquí a España. Y bueno, está la famosa historia de los espías nazis, cómo los engañaban, que los mismos, la misma gente del pueblo lo contaba con una magistral, con un arte magistral. Y la verdad es que yo me dieron ganas de darme una vuelta por alrededor del túnel a ver si me encontraba algún lingote. Y claro, me hacía millonario, pero realmente no encontré Sí, nada, no encontré nada, pero sí que había gente que se veían allí con incluso rastreadores de metal, que eso está prohibido aquí en España, por cierto, pero sí que se veía gente que iban por allí con los rastreadores por si acaso no entraban algún oro nazi. Y de hecho tengo un libro con la investigación de que realmente pasó el oro nazi allí. O sea, eso sí que claro. es verdad, que pasó. No sabía Ya que estaba prohibido el tema de los detectores en España. está prohibido precisamente porque hay muchos tesoros y la gente pues va en busca y destroza los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucha polémica con respecto a ello, pero yo conozco un amigo que se encontró incluso monedas de la época medieval, o sea, monedas que Ah, mira. valen, quizás ahora mismo, que valen mucho dinero, pero también monedas antiguas, eh, cosas que en numismática, que es la ciencia, bueno, lo que se dedica a estudiar el origen de las monedas, pues claro, son auténticos tesoros para ellos, son auténticos tesoros. Estas monedas, hay algunas que son medallones antiguos, que son bastante grandes, y que Sí, estaban bañados en oro. O sea, eso vale un dinero, vale mucho dinero. sí, 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 sí. Pues claro, la gente pues se dedicaba a rastrear todos los campos, a destrozarlos, y sobre todo en los lugares donde ha habido pues o bien tesoros templarios, como por ejemplo el Santo Grial, que pronto hablaré de él, sobre el paso del Santo Grial por la ermita de San Benito de Orante, que es un tema impresionante también. Y bueno, que allí se dedicaban a... De hecho, esa ermita está prohibido grabar por dentro. O sea, Ah, la mira. diócesis llegó a prohibir grabar por dentro. Yo lo he intentado por activa y por pasiva, pero nunca me han dejado. Sí que he podido entrar pero y verla por mis ojos, pero nunca he podido grabar dentro. O sea, nada, no se puede grabar absolutamente nada. Está prohibido y de hecho te echan una bronca, te pueden multar por ello. Así que algo esconderán, quizás, algo esconderán. Pero bueno, de hecho tengo previsto otro futuro viaje también a San Benito de Orante, a la famosa ermita, que la tenemos cerquita de aquí, al igual ¿Y ahí no que tienen una abadía benedictina por ahí? uf, aquí tenemos muchas cosas, pero sí, sí. Es que aquí hay fortalezas medievales. De hecho, uno de los puntos donde sucedió uno de los casos OVNI y quizá una de las mejores grabaciones OVNI que hay a nivel global, sucedió en el año 1978 sobre la famosa Basílica del Pilar, en Zaragoza, en el cual pues se grabó una serie de objetos que llegaron a iluminar la cúpula. Y bueno, se ha hecho en el vídeo, se ve, aunque el vídeo ahora es un poco jodido de conseguirlo, y también el propio JJ Benítez, que bueno, en sus primeros años de investigación, pues sacó uno de los vídeos de que se ve una flotilla en versión en V, pues pasar sobre la basílica a una velocidad increíble. De hecho es un punto fuerte porque debajo justo hay un cementerio, hay una cripta que, bueno, pues data de la época romana, de la época medieval, y hay pues incluso tumbas del siglo XI, del siglo X, tumbas muy, muy, muy antiguas, muy antiguas. De hecho, yo he estado en la cripta, ahí sí que pude estar grabando hace muchos años y las sensaciones allí eran bastante, bastante inquietantes. O sea, para mí
era bastante inquietante. Y me recordó eso, ¿no? También el caso de la Virgen del Pilar, bueno, de la Basílica del Pilar, de esos ovnis, bueno, esos platillos que se veían en el año 1978. Quizás algún día hable de este caso porque también trae cola, porque es un caso bastante ya olvidado, pero quizás me ha venido la idea de que quizás hable con uno de los investigadores que lo llevó para ver qué se puede sacar, porque según ellos, según muchos especialistas en el tema, era una de las mejores grabaciones que han visto, junto con el ovni de Pusilibro también. Pues Casos sabés que lo interesantes. interesante que tanto España como Argentina tuvimos periodos de oleadas similares, ¿no? La de Sí. 1968, la del 78, la de 1972, y ahí estuvo Aimé Michel, que empezó a trabajar con las teorías del trazado de las líneas Lane, para Ujú. vectorizar, a ver si coincidían, y hubo investigadores argentinos que tomaron ese modelo para ver si podían determinar puntos simétricos, y fue muy interesante. Y es un trabajo que no se desarrolló en potencial hacia adelante, quedó en esa experiencia momentánea y dejó de hacerse esa exploración. Pero era un camino muy interesante porque había asociatividad en las oleadas. Yo a veces he pensado, y esto lo hablé con varios radiestesistas que se dedican a estudiar las líneas geométricas de la Tierra y los puntos, los vórtices energéticos, de que quizás a lo mejor em, este fenómeno o lo que sea sepa de la existencia de estas, las líneas Harman o las líneas Sí. Dragón, pues que sepan de la existencia de estas líneas y las utilicen como autopistas, realmente. Ujú. Me parece un estudio realmente curioso que se debería hacer personalmente y, ¿por qué no? También, pues, relanzar a todos los investigadores que a lo mejor nos estarán viendo hoy, nos verán en futuros días, pues relanzar esta idea, ¿no? De que se vuelva a investigar bajo esta línea, porque si ha Es que quedado obsoleto, quizás debería retomarse para intentar aportar una respuesta más. es una línea interesante de abordaje porque la mayoría de los avances hoy que aporta la ciencia y la tecnología tiene que ver con la detección de lo que son campos, ¿no? Campos electromagnéticos, campos de Ujú, longitud de onda en frecuencias, en rangos no visibles, ¿no? Microondas, radiofrecuencias, rayos gamas, las mismas experiencias de investigación que está siendo fascinante Gary Nolan, que tomó de Kit Green para evaluar incluso a los experimentadores, para monitorear las personas que decían vivir fenómenos incluso paranormales, con el máximo de pico de expresión sobre el hecho de los rayos gamma. Entonces, ujú. todas esas corrientes, nosotros hoy sabemos desde el campo civil que en muchos de los trabajos que abordamos en laboratorio desprenden como conclusión inmediata la presencia de microondas que altera químicos, que produce interferencias, que actúa sobre medios líquidos como el agua, generando evaporación incluso por Ujú. exposición. Entonces, eso está muy medido hoy y tiene que ver y te lleva a empezar a plantear y contestar la pregunta también que comienza a ser del millón, que es los sistemas de propulsión de estos eventos. Eso es lo que va a ser la próxima conversación que se venga, el avance de la agenda de los UAP o FANI, tiene que ver con no solo empezar a hablar de los metamateriales más profundamente, de materiales recuperados de objetos posiblemente de origen no humano, la tecnología que poseen ellos, sino también los elementos que propulsan esos objetos, más allá del material biológico que aparecieran en el recupero. Entonces, estos tres ejes son los que definitivamente están marcando la agenda que estamos transitando. Y cuando hablamos de estos rangos de longitud de onda nos metemos en un campo asombroso, por eso empiezan a tener preponderancias conceptos como las firmas digitales, que son las que nos pueden dar lectura y evaluación de esos campos con precisión, no solo de registro, sino de evaluación
de medición y de diagnóstico. Entonces creo que estamos en un momento más que importante sobre la acción de la ciencia en la interpretación de estas variables y no hay forma de retrucarlo porque la evidencia, más allá de si creemos en el informe o no, que yo siempre tengo una visión positiva de los informes, porque el Aro, con este informe que acaba de sacar, que nos habla del proyecto Grange, del proyecto, ¿cómo es el de Roswell que decía que era el proyecto Mogul? Y nos explica todo lo que ya sabemos, los civiles, la gente en general, en realidad tiene la necesidad de poner una base fundacional de explicación sobre proyectos que estaban desarrollando, porque básicamente las variables observables que presenta el fenómeno UAP o FANI no tienen nada que ver con lo que esos proyectos representan. Entonces yo siempre tomo como bonanza, más allá de que lo leí muy por arriba, el informe que presentó el Aro, yo tomo como bonanza que nos den una plataforma que claramente nos permite diferenciar lo que son velocidades hipersónicas al vuelo de un globo. Entonces, creo que hay que tener una visión más que objetiva y positiva de lo que estamos siendo testigos en estos momentos, ¿no? Exactamente. Y ahora me acaba de venir precisamente una de las teorías que se manejan mucho en el tema paranormal, y es que yo creo que en el fondo a veces estamos hablando del mismo fenómeno, porque se manejan mucho los puntos electromagnéticos y de hecho se experimenta mucho con el electromagnetismo. De hecho, no sé si tengo alguno de los aparatos aquí donde medimos las fuerzas electromagnéticas e instamos a lo que haya a que toque el aparato para que el electromagnetismo se dispare. Y hay veces que cuando nos sentimos mal o algún compañero, pues por lo que sea, se empieza a sentir mal sin una explicación razonable, pues lo que hacemos es conectar una bomba electromagnética que generamos el vórtice nosotros mismos. Es una bomba casera hecha por, por un compañero que sabe bastante también de electrónica y de soldadura y la hizo con 2 imanes de un ordenador. O sea, Claro, lo sí, dejó el ordenador que son y bastante poderosos. los 2 imanes que van girando así y cuando yo probé el aparatito veías que el electromagnetismo, bueno, se disparaba, lo ponía a tope y era algo increíble. Y bueno, pues una vez poníamos esto por alguna razón, ya sea a lo mejor de nuestra propia sugestión o por Sí. X razón, pues muchas veces nos empezábamos a sentir bien. Y la mayoría de luego de las psicofonías se producían luego donde habíamos dejado esa bomba energética, en el caso que se hubiera producido una, ¿no? Pero siempre parece que se producían un poco más ahí. No sabemos por qué, no tenemos una explicación de momento, no hemos hecho tampoco un análisis demasiado exhaustivo porque estamos en ello, pero sí que nos llama mucho la atención, ¿no? De que eso se produzca ahí. Y ya cambiando un poco de tema, hay otra cosa que me llama especialmente la atención. Es el tema de la mutilación de ganado. Porque yo personalmente, aquí ha habido casos en los 90, sobre todo pues, cuando hubo esa oleada también del chupacabras en España, que bueno, pues aquí nuestro amigo Quiromante se acordará de todo aquello. Pues siempre ha habido muchos casos, ¿no? Allí en Argentina, de que pues de buenas a primeras, pues de un día para otro, pues aparece una vaca pues partida por la mitad o sin los órganos o sin un litro de sangre, o sea, sin nada de sangre. O sea, ¿por qué se tiene alguna teoría de por qué suceden tantos casos allí bueno, quizás sea porque también hay muchos campos, ¿no? Pero ¿se tiene alguna teoría de por qué sucede todo esto allí en Argentina? ¿Por qué suceden tantos casos? Bueno, es difícil también responder esa pregunta, pero en realidad el fenómeno se da hace muchísimos años
sino que claro. públicamente, vamos a empezar por ahí, tomó pacto en el 2002, en julio del 2002, pero en los archivos de los investigadores se remonta a épocas de los 60 por lo menos. Y tiene que ver, como siempre, primero la información, digamos, que la gente denuncie los casos y que los casos tomen estado público, ya sea por algún medio investigativo de comunicación, y a partir de ahí empezás a construir la estadística. Y después está el hecho del abordaje del caso, donde esa estadística, que es en base a denuncias, baja sustantivamente sobre casos que presentan niveles de extrañeza según protocolo. Entonces, es bueno tener siempre esta relación, tanto en la mutilación como en los casos OVNI, ¿no? Por supuesto. Y en ese marco, en julio del 2002, lo que se dio es que el caso cero, vamos a bautizar el caso cero, se dio en una localidad de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que se llama Saliqueló. Y el que abordó el caso y lo hizo público no fue un veterinario cualquiera, sino que fue un veterinario sanitarista del órgano máximo de sanidad animal, que es el SENASA, que era el jefe del SENASA de Saliqueló. Entonces el caso tomó estado público nacional inmediatamente cuando se dio a conocer ese caso más otros, y nosotros como investigadores pudimos precisar elementos porque el investigador, el veterinario del SENASA, cuando informa a sus autoridades, no le dieron mayor atención y él empezó a indagar por su propia cuenta, y esto es muy importante porque los casos de extrañeza vinculados al fenómeno OVNI nace de la curiosidad siempre de la gente por indagar más profundamente ante la falta de respuestas. Empieza a indagar equipos de investigación que hayan abordado casos de mutilación y se encontró con un trabajo nuestro acá en Victoria, Entre Ríos, donde habíamos investigado la muerte de un ternero que declaramos negativo porque había sido atacado con una jauría de perros. Y nosotros usamos unos protocolos que era del NIDS, del National Institute Discovery Science, que venían investigando en Estados Unidos muy bien y muy profundamente, con mucho avance, estos casos extraños de muerte de animales. Y como él vio que habíamos aplicado protocolo, nos llamó. Y así fue como tomamos contacto básicamente con el caso cero, que fue lo que impactó fuertemente en Argentina, porque tenía el abordaje de un patólogo sanitarista muy reconocido y que además empezó a dar precisiones, como por ejemplo la identificación de un corte de tipo aserrado que no era replicable con nada conocido, y descartó elementos carroñeros y todo lo que pudiera accionar o explicar la accionar sobre el abordaje del cuerpo de elementos animales o bacterias o insectos o aves de carroña. Y el segundo elemento de fuerza que se hizo tan impactante al conocimiento público fue la intervención de una universidad. Daniel Belot, que es el veterinario del SENASA al cual me refiero, automáticamente las muestras que recabó las consultó con el que era titular de cátedra de la Facultad de Veterinaria de una de las universidades más importantes en veterinaria, que es de La Pampa, que en ese momento además era funcionario de la Dirección de Ganadería de La Pampa. Entonces entraron animales y muestras al laboratorio rápidamente y detectaron anomalías, por ejemplo, un tipo de corte con un instrumental. Empezaron a encontrar el tema del sangrado, el hallazgo de los capilares sin procesos hemorrágicos, depilación al ras, deshidratación de tejido. Se encontró una sustancia vinculado a un químico conocido como oxindol, que era un inhibidor del sistema nervioso central, que era muy difícil de preservar porque era altamente volátil, y eso fue lo que generó un alto impacto. Y así como empezaron a aparecer y a denunciarse los casos, que fue el otro elemento importante, cuando el SENASA ya toma conocimiento de esto, y después de 2 meses prácticamente de indagar, hace una conferencia de prensa donde declara que en realidad las mutilaciones
eran del accionar de un carroñero que era el hocicudo colorado, un tipo de ratón que ni siquiera tenía hábitat en los lugares que aparecían estos casos masivos. Nosotros también supimos por qué se dijo eso, y era porque justamente Argentina tenía una veda de comercialización de carne al exterior, a la exportación, por lactosa y por insinuación de mal de la vaca loca, y teníamos una auditoría del mercado común europeo para levantar esa inhibición, y fue la excusa por la cual pusieron fin a las denuncias, porque ningún veterinario a partir de esa conferencia de prensa declaró nada más relacionado a estas extrañas muertes, y hoy siguen de la misma manera que entonces, pero que salen cada tanto a partir de un medio local que accede a la información, o porque a nosotros que seguimos investigando como equipo, como otros colegas que se dedican a investigar, reciben directamente o de la policía, de los productores o de algún medio de comunicación los casos. Pero en realidad todo eso fue lo que sucedió para que se conozca y también para que desaparezca la información, ¿no? Bueno, antes quería también saludar a todo el chat que está por aquí uniéndose. Lamentablemente, pues incluso el soporte se me ha medio roto, por eso andaba yo ahí con el móvil ahí teniéndolo en la mano. Y quería saludar también a Pablo Eduardo Álvarez, que estaba por aquí, además comentando, y además me dijo especialmente que te hiciera una pregunta, pero que la pensó él, porque se lo dije yo, digo, mira, en medio del directo le dije, mira, la semana que viene está Andrea con nosotros y te voy a dar la opción de que le dejes una pregunta. Bueno, la pregunta que dejó pues es algo sobre el tema actual, pero luego la formularé porque la pregunta se las trae y la verdad es que me parece también interesante pues saber la opinión de Andrea con respecto a esto, ¿no? A esto que sucedió recientemente y que bueno, pues Pablo ha preguntado con respecto a ello. Y bueno, pues yo ahora me viene una pregunta también, ya remontando un poco a vuestros orígenes, sobre todo a los orígenes del Céfora, y yo creo que es una de las organizaciones quizás más importantes a nivel global dentro de lo que es la ufología. Obviamente en Latinoamérica ha impactado mucho, de hecho por eso pues tenemos a Andrea que ha ido a congresos. Yo me pregunto si alguna vez Andrea irá al Congreso de Estados Unidos a hablar sobre ovnis, sería algo brutal y desde luego si hubiera representantes latinos pues tendría que ir obviamente. Pero yo ahora quiero preguntarte, ¿cómo se os ocurrió la idea de que había que crear el Céfora? ¿Por qué lo creasteis? O sea, ¿cómo surgió todo aquello? Bueno, me tengo que remontar al 2010, 2009, 2010. Nosotros veníamos, y bueno, con mamá éramos colaboradoras de la revista UFO de Brasil y teníamos una interacción muy fuerte con los colegas de la Comisión Brasilera de Ufólogos, que en aquel entonces la presidía Ademar Chevaer, y ellos venían llevando adelante exacto, la campaña de desclasificación. A diferencia de Argentina, Brasil tenía ley de acceso a la información pública, y Chevaer nos instaba muchísimo a que hiciéramos esa campaña en Argentina. En Argentina, por aquellas épocas, que estoy hablando del 2009, 2010, prácticamente ya no existían movimientos ufológicos, salvo algunas investigaciones que hacía la FAO, de Luis Burgos, nosotros como investigadores de campo, pero no existía ni café ufológico como hay ahora, ni movimientos novedosos de jóvenes investigadores. Estaba todo muy quieto. Cuando empezamos a procesar la idea, en realidad un miembro de nuestro equipo que nos dejó ya hace unos años, Elías Colev, junto con un investigador rosarino, que no recuerdo el nombre, hicieron una movida en Rosario, en un aeroclub, que para plantearnos, no la desclasificación, pero sí de reactivar acciones institucionales o colectivas
A nivel regional, nosotros con los investigadores de Rosario, que los tenemos enfrente acá en Victoria, hacíamos encuentros regionales y siempre fuimos muy activos. Y en ese marco nos conectamos y planteamos este hecho de empezar a trabajar la posibilidad de que se desclasifiquen documentos en Argentina. Con mucho pesimismo, porque muchos que nos precedieron habían intentado conseguir documentos con escasa suerte, prácticamente nula. Y nosotros como veíamos que la herramienta del acceso a la información era importante, no solo montamos la posibilidad de conseguir documentos, sino trabajar para que se sancione la ley de acceso a la información pública. Nos empezamos a mover institucionalmente, hicimos la primera reunión en el 2011 en Victoria, en un restaurante muy típico de acá de Victoria, donde hicimos la asamblea constitutiva, donde muchos de los colegas, me acuerdo que aparte ese día dije cosas bien fuertes, que muchos de los que estaban ahí, probablemente la mitad no estuvieran, porque se iban a cansar de esperar, porque una de las cosas que me decía de Marche Baer junto con los colegas brasileros es que mucha gente iba a empezar, pero que iban a quedar 4, porque había que tomar conciencia de que era un proceso muy largo y que además había que trabajar mucho, con muchas reuniones, relaciones públicas, hablar con la gente, convencerla de algo que la gente no cree, mucho menos un funcionario, una autoridad, que no se van a querer arriesgar a hablar del tema porque eso implicaba situaciones negativas para sus campañas, bueno, todo eso. Y efectivamente sucedió, muchos de los que estuvieron en esa reunión constitutiva al poco tiempo dejaron de ser parte del movimiento, otros se sumaron, empezamos a hacer campañas de junta de firmas en todo el país con conferencias gratuitas, y bueno, y hicimos la primera audiencia, en realidad la primera audiencia pública institucional a nivel mundial se hizo en Argentina, no en Estados Unidos. La hicimos en la Dirección Municipal de Rosario, donde en el Consejo Municipal, donde obtuvimos un apoyo unánime de todos los bloques, eran más de 13 bloques políticos que nos permitieron elevar la iniciativa a lo que era el Ministerio de Defensa en ese momento, con un decreto que nos impedía muchas veces por cuestiones de secreto de Estado y que te contestaban siempre lo mismo, acceder, pero nos recibieron de la Oficina de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa, y fue muy graciosa la primera recepción, porque claramente nos dimos cuenta que estaban todos los jefes del área y de distintas áreas del Ministerio de Defensa, y que solo querían saber qué era lo que íbamos a plantear. Y realmente fue muy impactante lo que pasó, porque nunca en la vida se esperaron que nosotros fuéramos con un argumento jurídico basado en un apoyo que nos hicieron dos investigadores, abogados, que uno fue muy reconocido, que es Luisito Reynoso, que nos dio un aval legal muy fuerte, donde utilizamos un decreto para que nos den respuesta y los pusimos en un verdadero compromiso. Sin embargo, nada pasó, pero sí nos subimos gracias a una amiga que hoy es diputada nacional, que es Karina Banfi, que ella es una experta en Argentina de transparencia y fue la autora de la Ley de Acceso a la Información Pública, y te podría decir que somos una de las primeras organizaciones que accionó vía esa ley en la Argentina y que generamos cultura haciendo conferencias donde instábamos a la gente, hicimos campañas donde mucha gente empezó a hacer solicitudes de acceso a la información, y fue realmente un vendaval que llevó que finalmente en el 2020, mirá todo el tiempo que pasó, lográramos la primera desclasificación ya con la ley sancionada, y que hoy es algo que la gente hace como práctica común. Pablo Álvarez, que es el que dejó la pregunta, es un pedidor serial de la Ley de Acceso a la Información Pública, junto con María Cecilia Di Sumo, que a tal punto que a Cecilia la bloquearon del Ministerio de Defensa para que no pida más por un tiempo. Así que imagínate lo que fue, pero fue realmente una movida extraordinaria. Un pequeño inciso. Realmente esta no era la pregunta de Pablo, es otra que voy a hacer después, pero también iba un poco, de hecho estuvimos hablando de todos estos temas, ¿no? Ya en Cámara B nos estuvimos pegando una charrada de más de, no sé si fueron 2 o 3 horas, que cuando yo miré el reloj
eran las 2 de la mañana y con Fernando me pasó lo mismo, eran las 3:30 de la mañana o las 4 y aún seguíamos aquí hablando y Fernando se había olvidado hasta de editar. Y con Caravaca también me pasó igual, con José Antonio, que le mandó también un fuerte saludo, que nos dieron las 3 o las 4 de la mañana aquí hablando tranquilamente, que incluso nos pusimos aquí unas cervezas, como ha pasado muchas veces, y hablar, ¿no? Sí. Y a compartir estos misterios, a compartir. Hay una pregunta del chat de un caso que yo también llegué a conocer, pero em, hay muchas aristas, ¿no? También en este suceso hay muchas cosas que, bueno, yo prefiero que hablen los que saben, y desde luego, pues Andrea sabe. Y preguntaba por aquí Cris Muñoz sobre qué ocurrió realmente en Monte Grande y pidió acto seguido de que, pues que se hable sin censura de este tema, ¿no? Que a mí también, pues bueno, me parece un asunto interesante, pero bueno, yo no sé, tampoco estoy allí, no sé qué opinar. Así que, ¿qué pasó? O sea, en tu opinión, ¿qué pasó en Monte Grande? ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, en Monte Grande en principio no pasó nada que tenga que ver con el fenómeno ovni, ni nada que tenga que ver con el misterio de paranormal que sucedió, que fue un hecho que está vinculado a una causa judicial muy importante de Argentina, que intervinieron factores que por obra de la situación de vuelo y lugar cayó en la casa que generó no solo el destrozo, sino la muerte de Espinosa, que estaba durmiendo en su cuarto y se le desplomó el Vaya, techo, ¿no? Encima. Básicamente lo que sucedió es que un avión Hércules salió de la pista número 2 de Seiza con rumbo a Brasil. En ese Hércules se transportaban situaciones non santa a Brasil, y el argumento era que iba a buscar las billetes que imprimía la Casa de la Moneda en Brasil. Está asociado mucho, entiendo, a la causa Chicone. De hecho fue el último vuelo de ese Hércules, y lo que, según mis investigaciones y las fuentes que hemos logrado, que están muy bien fundamentadas, un misil fue disparado de tierra a aire contra ese Hércules, que liberó contramedidas. El misil impactó en las contramedidas, generó una caída del trozo del misil en desplome sobre el lugar del hecho. Y básicamente lo que generó es mucha perturbación, porque, mira, podría decirte con mucha seguridad de que ninguno de los organismos actuantes estaba en condiciones de resolver lo que pasaba ahí, y también vimos la gran desprolijidad. Ahí se disputaron jurisdicciones, nación con provincia. Bueno, es bastante complejo. Pero básicamente, para resumir, se trató de una situación, de una causa judicial muy compleja que hay en la Argentina. Ujú. Esto me recuerda a otro caso que yo recuerdo de aquí de Aragón, bueno, que está compartido entre Aragón y Soria porque es una zona limítrofe, el famoso caso del Moncayo, de la montaña del Moncayo, que es precisamente la montaña que hubo hasta 11 accidentes aéreos, 11 aviones estrellados, y es la montaña con más aviones estrellados de toda Europa. Y bueno, se decía, bueno, hubo una cantidad de teorías increíbles, desde fenómenos paranormales que ocurrían hasta pues ovnis, etcétera. Pero la realidad, que es la que parece ir un poco ya en el lado racional, parece ser que había unas minas justo debajo y que incluso se está llegando a valorar, aunque esto está todo muy verde, que realmente el Moncayo se trate de un volcán. Y bueno, pues a mí me asustaría personalmente más eso porque lo tenemos cerca, el Moncayo. Se trataría de un volcán. Todavía se está estudiando porque ha habido una serie de terremotos bastante interesantes ahí en la zona donde no debería haber ningún terremoto, pero también se descubrieron que en pueblos cercanos había una serie de minas que podrían hacer que los... De hecho, hay una prohibición de que no está prohibido
pasar por encima del Moncayo por parte de los aviones aquí en España. Está prohibido. ¿Por qué? Porque Mira. las brújulas se vuelven locas. Las brújulas se vuelven tururú y, de hecho, uy, se cayó Andrea, se cayó Andrea. Las ovnis la indujeron. Bueno, ahora volverá. Pero el tema es ese, ¿no? De lo que contaba yo, parece ser que hay una serie de minas justo debajo y parece ser que eso interfiere precisamente en las transmisiones, etcétera. De hecho, contaré, bueno, vamos a introducir a Andrea, que está por aquí otra vez, así que, bueno, está por aquí. Bueno, ahora te abdujeron a ti, antes a mí, ahora te abdujeron a ti. No paramos, hoy. Pero esto sale como que yo me llamo Diego. Pero lo que contaba, de que en esa zona parece ser que incluso, yo esto lo he hecho la prueba de hacer incluso temas de radioaficionado a bandas, bueno, a gente que intentar comunicarme con gente de la zona de Borja y cerca del Moncayo, y sí que hay interferencias, o sea, hay muchas interferencias. Y de hecho hay una zona, que esto es lo llamativo, que es una cuesta, tú pones el coche en punto muerto y sube el coche solo, o sea, sin hacer ningún tipo de fuerza Sí, ni nada, sube el coche tenemos solo. aquí también lugares que hacen eso. Y es muy interesante y parece ser que hay algo en el subsuelo, una especie de minas, que, pues bueno, serían los causantes de todo este tipo de sucesos extraños que hay allí. Ahora, claro, no está no está exento de que también pues tiene muchas historias ovni, pero me ha hecho recordar mucho de esto, ¿no? De que hay mucha polémica con respecto al Moncayo, pero parece ser que todo va en esa índole, parece ser que va todo en esa teoría, ¿no? De que quizás sean las propias minas que interfieran. Y me ha hecho recordar mucho todo esto del tema de Monte Grande, pues que bueno, ha habido gente que lo ha defendido, gente que no, etcétera. Yo ahora quería preguntarte sobre otro lugar que yo sé que este sí que te impactó mucho y sobre todo a tu madre, que incluso pues le trajo pues algún problema familiar, y es la ciudad de Victoria. Supuso un antes y un después para vosotros realmente. O sea, supuso algo que fue amor a primera vista. Es lo que cuando se dice que un lugar te escoge, pues en este caso, pues Victoria para vosotras es un lugar mágico, un lugar donde pues hasta echasteis raíces y bueno, pues allí tenéis el famoso Museo OVNI, pero ¿cómo fue toda esta llegada a Victoria? Porque sé que ocurrieron una serie de sucesos. Bueno, todo empezó por una cantidad de avistamientos que tomaron estado público en un lugar que no se conocía, no tenía antecedentes de avistamiento, y las descripciones que hacían las personas realmente eran impactantes. Luces de A2 o de A3 que volaban prácticamente al ras del agua y se perdían o entraban o salían de la laguna del Pescado, y cuando salían incursionaban por los campos y aparecían marcas circulares, desaparición de agua en los tanques australianos, corte de luz que incluso impactaba en toda la ciudad. Realmente fue una cantidad de hechos y evidencias tremendas, hasta la observación de entidades ocupantes que en cercanía de los testigos bajaban, recolectaban muestras del suelo y subían a estos objetos para volver y meterse en la laguna del Pescado, en Laguna Grande. Eso llevó a que nos viniéramos, ni bien tomó estado público allá por julio del 91, a hacer un campamento en la zona del puerto de Victoria, que era el lugar más cercano a la entrada de la Laguna del Pescado, y esa misma noche tuvimos una gran experiencia que nos impactó sobremanera, al punto tal que a mi madre la llevó que ese mismo fin de año se radicara en Victoria. Ella tuvo 6 meses viviendo en una carpa en el camping. Imagínate el impacto que le llevó. Y yo en ese momento estaba terminando la universidad, así que iba y venía como podía.
eran épocas difíciles para mi familia, pero también para el país, como siempre, nosotros somos una crisis permanente. Pero bueno, lo cierto es que mi mamá empezó a hacer un seguimiento muy exhaustivo de esos fenómenos, de esas luces. Ella con su autito iba y se metía en todos los campos, empezó a seguir lo que fue la experiencia, incluso de testimonios que acumulaba un señor que nos gusta rescatar mucho, es Ricardo Guzmán. Él en aquella época era el encargado del matadero municipal y tenía como elemento fuerte que recibía directamente de la gente del campo los testimonios sobre los hechos cotidianos. Y mi mamá empezó a ir a los campos a tomar con una libreta datos duros sobre todas las condiciones que se registraban en cada experiencia que recalaba, y ella misma se convirtió en testigo de muchas de esas experiencias. Y hubo un quiebre también importante en nuestra vida cuando Máximo Teodorani, que en ese momento era director del Observatorio de Bolonia, toma conocimiento de la investigación de mi mamá y empieza a comunicarse por carta y empieza como a coachar de alguna manera a mi mamá sobre cómo tomar esos datos y empezar a hacer mediciones y evaluaciones mucho más duras, más objetivas. Y de hecho, bueno, mi mamá tiene las famosas libretas que todo el mundo conoce, donde por año y por mes, por día, porque iba todos los santos días a la noche con distintas personas y siempre con su equipo base que fundó, que se llamaba Visión Omni, y con esos datos empezó a evaluar y a tomar elementos y después a fotografiar y a videograbar esos eventos lumínicos extraños. Así que la radicación de mi mamá fue fuerte para mi familia, porque no, mis hermanos incluso no entendían mucho por qué había tomado esa decisión. Bueno, mi papá estaba trabajando en el exterior, así que tuvo un alto costo familiar esa decisión, esa vocación. Y bueno, mi hermano Cristian, el menor, fue el primero que vino a acompañarla, una vez que ella ya pudo radicarse. Y a los años, cuando pudo comprar su casa, que es donde está hoy el museo, en realidad se funda el museo, pero eso fue ya por el año 2004, que en realidad era su escritorio y un periodista es el que lo bautiza Museo del OVNI y a partir de ahí en su programa de televisión, en la televisión abierta, que era TC en ese momento, no Canal 7 ya era, empieza a decir a la gente que tenía que ir a conocer el Museo del OVNI, por lo cual él le puso el nombre de Museo del OVNI y fue un antes y un después. Y bueno, en todo sentido, ¿no? En la investigación, en nuestras vidas. De hecho, yo hace ya 5 años que estoy radicada acá y desde aquel entonces, del año 91, iba y venía. Básicamente la mitad de mi vida pasó acá en Entre Ríos y la otra mitad en Buenos Aires. Y bueno, de aquí formamos un gran equipo con grandes colaboradores como Pablo, bueno, Cecilia, muchos han pasado. Nuestro equipo y nosotros con mamá hemos incentivado mucho a que la gente se forme para hacer peritajes de campo, para trabajar con la ciencia. Se han creado nuevos equipos de los cuales estamos muy orgullosas porque en realidad yo creo que lo puedo decir con mucha autoridad que de alguna manera hicimos un clic en la investigación argentina en dar un salto cualitativo a las investigaciones y estamos muy orgullosas de ese proceso, que es parte de lo que uno siempre soñó y que hoy, por suerte, podemos disfrutar con todas las revelaciones que hay, ¿no? De hecho, yo voy a decir algo de que en mi nota de cosas que tengo que hacer antes de morir, es una de ellas, es visitar el Museo OVNI porque me llamó mucho la atención y me gustó mucho sobre todo lo que vi. Además, además, algo que comentaban además mismo en el chat sobre el caso de Ubatuba, también ese tracto, ¿no?, que se tiene y muchas otras cosas más. La verdad que es que lamentablemente, como siempre pasa, pues todo lo bueno tiene que acabar. Voy a dejar ahora la pregunta de Pablo y luego yo ya me quedaré ya a solas mientras despido a Andrea. Luego tendré que hacer unos anuncios, pero lamentablemente todo lo bueno tiene que acabar, ya que Andrea pues tiene sus quehaceres, tiene también sus obligaciones. Y bueno, para mí ha sido un lujo. Tengo cientos de preguntas aquí para hacer, pues bueno, desde
la fenomenología paranormal en conjunción al fenómeno ovni, si son el mismo fenómeno, las teorías de John Keel, muchas cosas. Pero eso será para una segunda parte. Si a Andrea pues le gusta y le apetece venir, pues siempre será bienvenida, desde luego. Y a mí pues me ha encantado que esté aquí. Y bueno, ya para finalizar, voy a hacerte un par de preguntas. Aunque hay una que yo me la dejo más para más adelante, para otro programa, porque creo que esta sería muy interesante. Pero Pablo Eduardo Álvarez dijo que qué opinas sobre el tema de los ovnis plasma, ¿no? De estos temas que han surgido recientemente sobre los plasmas estos que vieron en el cielo. Y bueno, la segunda pregunta, yo la semana que viene tengo una neurocientífica que se dedica también en sus ratos libres a investigar el fenómeno paranormal bajo el punto de vista de la mente y bajo el punto de vista de la ciencia. ¿Y qué le preguntarías a esta neurocientífica sobre el tema paranormal y la neurociencia? O sea, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta quieres que yo le haga en nombre tuyo? Bueno, respondiendo a la pregunta de Pablo, el plasma, yo no creo que haya ovnis plasmáticos, que sean objetos físicos. Creo que el plasma es parte de un proceso del uso energético que tienen estos objetos y que además lo venimos constatando en las investigaciones, que es el caso de Cota Coleman, tuvo quemaduras por radiación, rayos gamma, y es parte de un proceso energético. Cuando medimos huellas aparece la incidencia de microondas. Cuando trabajamos con las muestras de la mutilación de ganado en las universidades, aparece el concepto de radiofrecuencia. Por lo cual el plasma, como parte de las acciones electromagnéticas del fenómeno, pudiera ser un elemento, una variable que se da en condiciones X que genera el mismo fenómeno. Por lo cual es un estado de la materia más que parte de un objeto físico. Esa es mi mirada. Y a la neurocientífica básicamente le preguntaría si alguna vez hizo evaluaciones con medición de personas que dicen vivir experiencias paranormales con instrumental. Te juego un pasaje ida y vuelta a Madrid que te va a decir que no. Argentina-Madrid, que ya vi que sale como $2.000 desde Argentina. Y la pregunta no es capciosa, sino que básicamente tiene que ver con lo que creo que hay que hacer, que eso es lo que aportó Kit Green, Gary Nolan, no sé, muchos científicos que están tratando de bajar definiciones a evaluaciones con datos duros para generar diagnóstico. Hoy Gary Nolan te dice con absoluta fundamentación que muchas personas que afirman vivir experiencias paranormales las tiene medidas con sensores de rayos gamma que expresan una lectura con un coeficiente determinado, digamos. Entonces, eso, porque me parece que la diferencia se basa en la evidencia que puedas probar. Y pasamos de la definición a la prueba. Entonces, eso pone muy contento a muchas personas con las cuales tengo mucho respeto, que incursionan sobre estos fenómenos con una cuestión mucho más mística o energética o espiritual, porque no solo podemos ahondar, sino que le damos los elementos que puedan fundamentar su mirada. Eso me encanta porque fue un camino de encuentro, un punto de encuentro que antes generaba muchas reacciones adversas. Yo siempre digo que la paratología es un sistema muy importante, pero también igual de importante, sobre todo en el tema paranormal, es el experimentador. O sea, el saber llevar esa experimentación sin dejarse sugestionar. Eso es muy importante. Y, y los aparatos, pues muchas veces sirven para medir todas estas pruebas que se realizan
Y el tema de los rayos y todos estos temas de energéticos se utiliza mucho. Y de hecho, últimamente, nosotros estamos incluso llevando sistemas médicos que nos están midiendo las pulsaciones. Exacto, tal cual. Nosotros lo estamos llevando ya, llevamos pulsómetros, también tengo pillado también un tensiómetro para ver si cuando se produce el fenómeno nuestras alteraciones cardíacas, sobre todo, es como que si aumentan, disminuyen, si hay un efecto físico sobre nosotros. Eso es muy, muy interesante. Este tipo de pruebas que estamos realizando está todo muy verde, obviamente vayamos haciendo un año o así, pero todavía falta mucho tiempo para poder hacer una valoración técnica interesante. Y bueno, yo en las experimentaciones que ha habido algunas así interesantes y que ha habido alguna cosilla que sería digna de estudiar, por lo menos de hacer un pequeño estudio. Y bueno, Andrea, ha sido un placer. Yo te invitaría todas las veces que quisieras. Ha sido un lujo tenerte acá. Como digo, todo lo bueno tiene que acabar. Yo estaba aquí embobado, al final me he olvidado de las notas, me he olvidado de todo, porque al final lo tenía todo aquí aprendido. Me he olvidado de todo y me he dejado llevar por el programa, me he dejado llevar por todo lo que se ha comentado aquí, que es súper interesante y digno de estudio. Y la verdad es que ha sido un placer y un orgullo para mí el que hoy estés y darte las gracias sobre todo por darme esta oportunidad. Y también, pues, ahora mismo te voy a dejar sola ante el peligro, es decir, te voy a dejar en grande para que des todas tus redes sociales, para que digas, pues, dónde se pueden adquirir entradas para el Museo OVNI, dónde está, cómo podemos verlo incluso virtualmente, los que no podemos viajar, salvo que podamos hacer un teletransporte por ahí o que nos lleve un OVNI. Un viaje remoto. Porque y de hecho, pues yo algún día me gustaría que vinieras por aquí, por mi tierra, por Zaragoza, y que conocieras todos sus misterios. Me encantaría. Y bueno, pues ha sido un placer. Así que, Andrea, todo tuyo. Te dejo sola ante el peligro, como digo siempre. Así que, todo tuyo. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. La verdad que sos muy cálido, súper lindo y muy, muy conmovedoras tus palabras para con mamá, para conmigo. Siempre es un placer. Si hay algo que disfruto mucho es conocer gente, gente linda como tu caso. Así que la agradecida y la honrada soy yo de que me hayas abierto tu ventana para que gente que no me conoce o no nos conoce, conozca un poquito más de lo que hacemos. Y por otro lado, bueno, nosotros tenemos un montón de redes que en realidad en todas se van a encontrar lo mismo para que lleguen por todos lados, digamos. Los invito a ver el canal de YouTube, que es Andrea Pérez Simondini. En las redes pueden ver el Museo del OVNI, Visión OVNI, en Facebook, en Instagram. Tenemos una página de web que es muy linda, que es www.visionovni.com.ar, donde van a poder ver todos los casos. Creo que ya pasamos, no sé si ya creo que pasamos los 16 millones de visitas, lo cual es un orgullo para nosotros porque hoy creo que debe ser una de las páginas más antiguas de Argentina, si vale el término, y si no, una de las más, porque después se enojan los colegas que dicen, no, la mía es más antigua. Pero bueno, no importa, lo interesante es que ahí van a encontrar no solo nuestros trabajos, sino que tratamos también de honrar los trabajos de muchos colegas argentinos y de otros países que han sido como un legado, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, y esperar, por supuesto, que cuando quieras, acá estaremos de nuevo. Hoy es un día muy especial, aprovecho para saludar a todas las mujeres en su día. Yo soy funcionaria de la Asociación de Turismo, así que me tengo que ir a 250 brindis de la mujer, así que voy a aprovechar para saludarlos a todos en este día tan especial. Así que cuando quieras, aquí estaré y va a ser lindo tener una segunda charla a fondo con el tema. Ya lo sabes, esta también es tu casa y hay muchos casos que comentar, hay muchas cosas que decir, muchas charlas que dar, así que ha sido
Un placer, Andrea, y nos vemos en la próxima. Yo ahora mismo voy a hacer unos pequeños anuncios que tengo que hacer y ya pues finalizaré el programa, amigos. Así que, Andrea, pues te bajo ya para abajo y bueno, pues esta es tu casa y ojo que algún día te caigo por el Museo OVNI, ¿eh? Y nos vamos ahí al cerro de Victoria. Aquí serás muy bienvenido, así que no tenés ni que venir. Acá tenemos una habitación que es muy famosa que se llama Kosovo, porque siempre es una Uh, habitación muy detonada, llena de cosas, pero que siempre tiene un lugar para recibir a los amigos, así que acá te esperamos. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo y otro para tu mamá, para Silvia, que espero que algún día pues también se anime a estar aquí. Y bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Y ya pues te bajo ahora, Andrea, así que ya te puedes, incluso te puedes salir ya si quieres. Y bueno, pues tengo que hacer ahora mismo una serie de anuncios, ¿vale? Ya que, pues bueno, hay una serie de eventos que se están organizando. El primero, pues que voy a anunciar, es un evento que se va a emitir, van a ser 24 horas de misterio. Lo organiza principalmente un buen amigo mío como es José Spirit, que lo quiero con locura. De hecho, le mando un fuerte apoyo pues en todos estos momentos malos que lamentablemente está pasando. Nadie quiere estar en su posición, os lo puedo asegurar, y la verdad es que para mí es una persona que yo realmente quiero y que realmente pues quiero que esté bien y por eso pues también quiero dedicarle este programa, al igual que le voy a dedicar el programa a Luis, que también ha estado hoy bastante malito, y también a una amiga mía pues que tuvo un accidente estos días atrás y que bueno pues lamentablemente le han tenido que operar hoy de urgencia, así que pues el programa va para ti, Anne, o Anne como le decimos, Anne o Anne. Bueno, pues el primer evento que voy a anunciar, estoy cargando ahora la imagen, ¿vale? Así que disculpadme un segundito si esto me deja o no me deja, pero se va a organizar el segundo encuentro de asuntos paranormales, segundo encuentro paranormal de Beniel, ¿vale? Es un evento organizado, como ya dije, por nuestros amigos de Espíritu Investigación y también pues, de Plano 7 y también nuestro amigo pues Ferran de Oriol Investigación. Además, estará presentado por Javier Belmar, otro gran amigo y seguidor también del canal, que un día incluso nos dio una sorpresa aquí apareciendo de sorpresa, que bueno, le llegó el streamer y apareció por aquí, dando una sorpresa a un amigo. Y bueno, pues también estará Pedro Amorós, otro gran amigo, JJ Requena, a quien lo conozco también, Copérnico García, Luis de Uriarte, un montón de gente. Va a ser 24 horas de ponencias, de investigación, experimentación, un montón de cosas. Y la verdad es que yo sin duda lo veré. El año pasado estuve yo participando en este evento, en el primer encuentro. De hecho, me consideran uno de los padrinos del evento. Y la verdad es que me encantó estar allí, disfruté mucho. Y bueno, pues este año voy a estar un poco más de espectador. Pero hay otro evento que me han invitado precisamente y es nuestro amigo, bueno, nuestro querido amigo Diego Jaimes ha decidido invitarme al segundo, bueno, al encuentro que hacen allí en Entre Ríos. Y bueno, este es el anuncio que tenemos aquí. Organizado la primera jornada de mitología, ufología y fenómenos paranormales, organizada por Lucila Lestrange y nuestro amigo Diego Jaimes, dos grandes amigos del canal. Y voy a estar como expositor de uno de los temas que además más ha llamado la atención, experiencias cercanas a la muerte, un tema pues que domino perfectamente y que pues también contaré sobre
experiencias paranormales que, bueno, van en relación mucho a todos estos temas de la ciencia que investiga. Hay muchos datos, hay muchas cosas por contar. Va a estar también Carlos Iurchuk, Elizabeth Santana, la propia Lucila Lestrange estará abriendo el evento el próximo día 29 de marzo. Será más o menos mi ponencia en torno a esta hora, más o menos. Así que os espero allí a todos. De hecho, pues somos también, figuramos como sponsors del evento. Y para quien quiera acercarse, pues será en la sala Hugo de Capril, ¿vale? Donde la primera junta, Avenida Belgrano, en Cinco Saltos, Río Negro. Allí será a partir de las 4 de la tarde, hora de Argentina. Los organizadores pues son dos amigos del canal, como es Diego Jaimes y Lucila Lestrange. Y bueno, pues estaremos el día 29 a estas horas hablando para Argentina sobre una de las experiencias que a mí más me impactó en mi vida. Mi experiencia de CM, de cómo me impactó, cómo me metió en el mundo paranormal y sobre todo todos los estudios que hay en torno a todo este asunto, pues que acercaría mucho de que el mundo paranormal, ese otro lado, esa otra dimensión, sí que existe. Al menos bajo mi punto de vista, por lo que yo pude vivir. Bueno, pues ahí estaremos disfrutando con todo el que se quiera acercar. Yo estaré online, obviamente estaré desde aquí, desde este mismo estudio improvisado que tengo aquí. Fijaros qué buen youtuber que tengo aquí, un estudio improvisado. Pero bueno, cosas que pasan. Yo soy así. Así que buenas noches, gente, y espero que hayáis disfrutado un montón como yo. Así que ojo con Diego Jaime, que es peligroso. Pues bueno, la verdad es que agradecido sobre todo a Lucila y a Diego que confíen en un servidor, que confíen en mi persona para este evento. La verdad es que a mí me llena de orgullo. Y Lucila, la verdad es que está muy emocionada de que yo pueda participar, está con muchas ganas también, y al igual que Diego, están con muchas ganas los dos, y yo pues con una ilusión tremenda de poder hacer mi primera ponencia en Argentina. Así que bueno, esto ha sido todo, amigos. Estos son los anuncios que quería hacer. La semana que viene estará la doctora Pauli, como le decimos nosotros, la doctora Paula Paredes Villalobos, conocida por muchos de los que están aquí, sobre todo por Chris. Así que estará aquí con nosotros hablando de la neurociencia y el tema paranormal. Un tema que ella le apasiona, he hablado muchas veces con ella, es gran seguidora del canal, de hecho por eso se ha podido conseguir que pudiera venir. Sí, Pauli Paredes va a estar aquí, se ha animado a venir por fin, se ha animado a que la he convencido y se anima con todo y hablar pues un poco bajo el punto de vista de sus teorías que son muy interesantes. Ya lo veréis, de hecho salió en el programa Inexplicables, así que ya veréis que tiene muchas cosas que hablar de la neurociencia, qué puede decir la neurociencia de lo paranormal. Ojo, que viene algo tremendo. Así que, buenas noches, gente. Esto ha sido Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. Y ojo, que quizás anuncie ahora mismo una pequeña experimentación en un canal amigo. Así que, también se me olvidaba. Hace poco estuve en Radio Jucal, ¿vale? En un programa llamado La Noche Oscura, el cual pues se está emitiendo justamente a estas mismas horas para todo Aragón, para toda España, a través de Aragón Radio y Radio Jucal. No recuerdo ahora mismo el dial, lo siento mucho, pero lo podéis buscar por internet, etcétera, que lo podéis escuchar. Y además va a estar en iVoox próximamente. Me comunicarán tanto Kiko como Diego, que les mando un fortísimo saludo a todo el equipo
de La Noche Oscura, que la verdad que lo pasé genial con ellos, me lo pasé de miedo, disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo también y sobre todo lo pasamos en grande y estas son las cosas realmente magníficas. Y debo dar las gracias de esto a Luis Laguardia. Así que próximamente también estará en iVoox el programa, lo subiré aquí en un enlace para que todo el mundo lo pueda escuchar, para que pueda escuchar el programón que salió, porque salió un programa. Pero ahora mismo se estará escuchando en radio, en Aragón Radio, ¿vale? Para toda España. Así que bueno, pues les mando un fuerte saludo sobre todo a Kiko y a Diego y que estoy deseando repetir con ellos y me gustaría volver a repetir. Así que un fuerte abrazo para todos y esto ha sido Fenómenos Extraños con Diego Claramonte. Buenas noches, chao gente y sobre todo feliz Día de la Mujer también. Buenas noches, chao, chao.